Con la llegada de iOS 15.4, iPadOS 15.4 y macOS 12.3 han llegado nuevas funciones, aparte de todas las mejoras, estabilidad, lo que ya estamos acostumbrados, lo que agrega Apple en cada versión. Me estoy refiriendo al desbloqueo facial cuando usamos una mascarilla. Ya teníamos algo anteriormente mediante el Apple Watch, que podías desbloquear tu iPhone siempre y cuando llevaras un Apple Watch, pero entiendo que no todo el mundo utiliza un Apple Watch. Ahora les voy a mostrar cómo activar todo esto para utilizar el desbloqueo facial cuando llevas mascarilla si no tienes un Apple Watch. Y lo más importante, Universal Control. Esto es entre el iPad y el Mac. Puede ser MacBook, iMac. Esto es increíble, es excelente y les voy a mostrar cómo activarlo y cómo funciona si es que no conoces todavía sobre esta excelente función que ha llegado a nuestros dispositivos. Comencemos por el desbloqueo facial con mascarilla. Tienes que saber que este desbloqueo Apple advierte que es un poco inseguro que el desbloqueo facial normal. Funciona exactamente igual, es lo mismo, solo que la seguridad es un poco menos cuando utilizas una mascarilla y tienes activada esta función. Para eso tienes que entrar a los ajustes, después entrar en Face ID y código, ponen su código lógicamente. Una vez que entren van a ver una opción que dice configurar Face ID con cubrebocas para definir una apariencia adicional. Esto también aplica para lentes. Si usas lentes, pues te va a ayudar mucho, va a ser mucho más fácil para desbloquear tu iPhone, aunque no es compatible con los lentes de sol, o sea, las gafas oscuras. Si utilizas este tipo de gafas o de lentes, no te va a poder reconocer bien. Solo deben seguir los pasos hasta que finalicen y ya estará configurado. Es así de fácil. Ahora vamos con Universal Control. ¿Cómo se utiliza Universal Control o control universal? La idea es utilizar el teclado y el trackpad del MacBook o el mouse y el teclado del iMac con el iPad. Serían dos accesorios para dos dispositivos. Vamos a ir a los ajustes aquí en el Mac. Después tienen que ir a pantalla. Una vez que estén en pantalla tienen que entrar en control universal. Pero muy importante saber los dispositivos compatibles, que les estaré dejando el enlace aquí debajo en la descripción. Tienen que tener estas tres opciones activadas. Esto aún continúa en beta, pero ya es funcional, ya se puede utilizar. Cuando ustedes ya lo seleccionan, le dan listo y se puede comenzar a usar. En el iPad tienen que ir a los ajustes, a AirPlay y Hand Off. Y aquí tienen que activar cursor y keyboard. Está en beta también, pero deben tenerlo activado. Una vez que las dos cosas ya están activadas en los dispositivos, solo con desplazarse pueden utilizar el trackpad. Aquí lo están viendo en el iPad. Pueden entrar a las aplicaciones como usarían un mouse o un control normal. Pueden pasar archivos entre el Mac y el iPad. Vamos a buscar una imagen rápidamente. Por ejemplo, esta yo puedo arrastrarla hacia el iPad. Miren qué fácil. Esto me ha encantado. Pueden navegar prácticamente en los dos dispositivos con uno, porque estamos utilizando el Mac. El teclado funciona pues perfecto, sin problemas. Vamos a la página web. Ahí está, estamos en la página web y todo funciona excelente. En realidad Apple ha cambiado las reglas de juego con esta nueva función. Como les dije, dispositivos compatibles, el enlace aquí debajo en la descripción, porque no todos los iPad o los Mac son compatibles con Universal Control o control universal. Me gustaría saber qué piensan de esta función. Para mí es más que útil, me encanta y creo que lo usaré muchísimo de ahora en adelante. Yo espero que el video les haya gustado. Apoyen con un me gusta, que ayuda muchísimo, y suscríbanse, que es totalmente gratis. Esto solo es Martech. Nos vemos en un próximo video.